días, estimados. Les bendecimos, damos la bienvenida a este devocional Despierta, Despierta. El día de hoy vamos a hablar un tema relacionado con la fortaleza en el sufrimiento. Y vamos a apoyarnos en el capítulo de Hebreos 12, versos 5 al 12. Dice la poderosa palabra de Dios. Hebreos 12, del 5 al 12. Y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel de quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele, pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Amén y amén. Cuando leemos la epístola a los Hebreos, no debemos asumir que los sufrimientos que estamos soportando a causa de nuestra profesión de fe signifique que Dios no se preocupa por nuestro bienestar. Contrariamente, y lejos de abandonarnos, el Señor se manifiesta como un buen padre al disciplinarnos. Es absolutamente, ilógico, como dice la Escritura, para el mundo. No suena lógico, pero para nosotros los creyentes sí. Así como cuando se educa a un niño, la disciplina busca corrección o corregir. Dicha corrección para este caso, cuando es de parte de Dios, no es administrada rudamente, sino con amor, pensando siempre el bien nuestro. Al leer las porciones de la Biblia donde encontramos persecución, disciplina, trato, proceso de Dios, no debemos desalentarnos, sino que debemos considerar tales cosas como una evidencia del amor de Dios para con nosotros, a quien es el que trata de educarnos y de hacernos madurar espiritualmente. Todos esos procesos, tratos, disciplinas, lo que mencionamos, siempre es para nuestro bienestar. Debemos entender que todos estos tratamientos, como se les quiera llamar, no es el responsable nuestro Padre. Nosotros no podemos incurrir en asignarle culpa a nuestro Padre Celestial. Muchas veces son consecuencias de nuestras propias decisiones. Lo que sí indica es que como Padre, Dios se vale de las circunstancias adversas que se puedan presentar en nuestras vidas para así cumplir su propósito en nosotros. Revisemos entonces esta porción bíblica. Cuando la Escritura nos dice considerad en el verso 3, inicia diciendo considerad. Esta palabra o esta expresión nos invita a meditar, dice considerad. Nos invita a meditar, a examinar, a reflexionar, recapacitar y sopesar algo con cuidado y con atención. Y aquí, ¿cuál es el algo?
es todo el sufrimiento que tuvo que soportar nuestro Señor y Salvador, y que no desmayó o no se cansó hasta ir a la cruz y tomar sobre sí todos nuestros pecados o los pecados de la humanidad. Asimismo, al recordar y tener en estima lo que nuestro Señor y Salvador hizo, nosotros no desmayaremos ante las disciplinas, pruebas, persecuciones, tratos, procesos, como le querramos llamar. Notemos algo importante en el verso 4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos y amigos, con esta expresión, entendamos que el Señor en ningún momento, o el Padre, o nuestro Salvador Jesucristo, no nos va a pedir a los creyentes que vayamos a la cruz. No tendría lógica alguno, porque la Escritura, de hecho, de antemano nos dice que fue un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Entonces, no nos están pidiendo que vayamos a la cruz y que derramemos sangre, puesto que Él ya hizo todo por nosotros. De igual manera, nos da a entender que nosotros no estamos viviendo una vida sacrificial frente al pecado. Dice el verso 5, que hemos olvidado el ánimo de ser sus hijos. Y cita el autor de Hebreos a Proverbios 3, versículos 11 y 12, cuando dice que no despreciemos la disciplina. Nos está trayendo a colación esa escritura. Cuando decimos, se me ocurre en este momento también, cuando decimos que no estamos viviendo una vida sacrificial ante el pecado, frente al pecado, seamos sinceros y honestos. Cuando vamos a pecar conscientemente, eso no es un sacrificio para nosotros. Se los aseguro. Y cuando pecamos inconscientemente, como nos dice Números 15, pues de alguna manera es inconsciente, pero tampoco hay ningún sacrificio de por medio. Bueno, cierro ese paréntesis. Cuando Dios nos reprenda, no desmayemos. Es la invitación de la Escritura, definitivamente. Entendamos y saquemos la mejor experiencia de las disciplinas y las aflicciones. Y entendamos que éstas traen efectos positivos en nuestra vida. Por consiguiente, la recomendación es que deberíamos aprender la lección de esa disciplina y no volver a caer. El verso 6 de la epístola de los Hebreos, capítulo 12, nos está diciendo, porque el Señor al que ama disciplina. Y aquí nos da a entender que existen criaturas o quizá hijos a los que no ama, porque Él dice al que ama disciplina. Entonces, me da a entender que existen hijos que no aman. Y azota a todo al que recibe por hijo. Significa esto que no todos son hijos de Él. Si nos sometemos a la autoridad de Dios, nos tratará como verdaderos hijos. Y esa disciplina nos ayudará a desarrollar un carácter de reino. Y así causará que heredemos las bendiciones celestiales, las que tanto deseamos y a las que aspiramos. Si hay alguien, nos deja siempre ver la Escritura, que no recibe disciplina, es ilegítimo y no hijo. Esta porción sin duda se refiere a todos los verdaderos creyentes. Oigámoslo bien, escuchémoslo bien, a todos los verdaderos creyentes, porque también existen creyentes y no verdaderos. ¿Por qué digo eso? Porque muchos afirman o afirmamos ser creyentes y a la hora de la verdad, pues lo veremos allí en el cielo, en el mar de cristal, como dice alguien por ahí. Aunque siguen en el pecado, pero el Señor nunca los castiga, hablando de esos que no son verdaderos creyentes. Esto demuestra que son hijos ilegítimos. Quiere decir que tienen la fe basándose en algo más que la cruz. Por ende, el verdadero hijo, el verdadero creyente, sin duda alguna será castigado o disciplinado de vez en cuando.
Los versículos 9 y 10 de la carta a los Hebreos hacen referencia a la disciplina de nuestros padres terrenales, cuando menciona que nos imponían o nos daban algún tipo de disciplina, algún tipo de castigo, y enfrenta hacia la pregunta: ¿por qué entonces no hemos de recibir con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Notemos allí la relación y el contraste que hace de nuestros padres terrenales con el Padre de los Espíritus. Y esto significa que la relación de nuestros padres con nosotros es una relación limitada. En cambio, la relación con el Padre de los Espíritus es universal y es para vida eterna. Estos versículos nos hacen ver la gran diferencia que existe entre esas dos disciplinas, la disciplina terrenal y la disciplina espiritual, que es para vida eterna. Al mismo tiempo nos deja ver la desventaja del error humano frente al conocimiento perfecto de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, dice ahí la porción, nos disciplinaban conforme ellos creían, y muchas veces con castigos fuertes, y muchas veces con desconocimiento de otras medidas y de otras tácticas. Siempre recurrían a un castigo físico fuerte. Entonces, esa es la desventaja que se ve del error humano frente al conocimiento perfecto de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial siempre busca el mejor provecho y no se equivoca en el empleo de los métodos para que recibamos su santificación. Y ese es el propósito que nos está dando estos dos versos de la Escritura. ¿Para qué? Para que recibamos su santificación. Es el propósito de ese castigo y de la corrección de Dios. Sigue diciendo la Escritura en el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué significa esto entonces? Indudablemente, estimados amigos y hermanos, ninguno vamos a estar gozosos o vamos a estar felices en el momento en que estamos expuestos y pasando dificultades. Pero dice finalmente que da un fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Esto quiere decir que es el Espíritu Santo el que lleva todo ese proceso a cabo con un propósito específico, que ese propósito específico lo encontramos en la palabra de Dios también, en Juan 15, versos del 1 al 9. Le invito a que los lean en casa y quizá ya muchos estamos relacionando lo que habla esa parte de la Escritura. Y sí, en ella nos hace referencia a la vid verdadera. Entonces, estimados, ahí está el fruto apacible de justicia, que es la voluntad de Dios, para que las verdades del reino sean manifiestas en nuestra vida. Ese es uno de los significados que tiene el fruto apacible de justicia. Significa que es la voluntad de Dios y que ese venga tu reino que nosotros expresamos en oración sea manifestado en nuestras vidas. Para cerrar, entonces, miremos el versículo 12. Dice algo: por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esa expresión, por lo cual, podemos tomarla también como debido a o a lo expuesto previamente. Lo que hablamos previamente fue el fruto apacible de justicia, lo acabamos de ver, a los que en él son ejercitados. Entonces el fruto que lleva es a través del Espíritu Santo. Ese propósito específico para nuestras vidas nos está invitando o nos está dando mejor esa vitalidad espiritual y nos invita a no estar desalentados. Vitalidad espiritual es lo que refiere cuando dice que nos restaura o nos
nos levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está haciendo referencia a la vitalidad espiritual. Las rodillas paralizadas se refieren a nuestro andar. Si tenemos unas rodillas quietas, que no las podemos mover, está relacionado con nuestro andar y con direccionamiento. Que no sean débiles debido al desaliento que podamos haber sentido en el momento de la disciplina, del trato o del proceso que hayamos vivido. Entonces cierra ese versículo con esa vitalidad espiritual para que nos levantemos y sigamos en el caminar con Cristo, mostrando esos frutos de verdad en nuestra vida. En conclusión, nuestro Padre nos disciplina corrigiéndonos, preparándonos para vivir en su reino. Si recibimos con buena disposición de corazón la corrección, ella nos da fruto de justicia. Y recordemos que el fruto de justicia es la voluntad de Dios. El propósito de nuestro Padre es conducirnos a una madurez espiritual. Por lo tanto, desechemos cualquier actitud o práctica que nos impida caminar junto a Cristo. Aceptemos la disciplina de nuestro Padre, conociendo que ella constituye una evidencia que nos está preparando como sus hijos y no como bastardos. Aceptemos la corrección de Dios como algo necesario para nuestro desarrollo espiritual. Tomemos como modelo y sigamos como ejemplo la vida del Señor Jesús. Y eso solamente lo logramos a través del estudio de la palabra de Dios. Y como nos ha mostrado el lema nuestro Padre, tenemos que seguir creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios para salvación y creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Por hoy hemos llegado al final de esta palabra. Espero, confiando en nuestro Padre y en su Santo Espíritu, que esta palabra surta efecto en sus vidas, así como lo ha surtido en la mía. Que esta palabra nos edifique y nos fortalezca en esos momentos que llega a nuestra vida el sufrimiento. Y recordemos, el sufrimiento viene en su gran parte, la mayoría de las veces, como consecuencia de nuestras decisiones. Solo que nuestro Padre se vale de todo eso para cumplir su propósito en nuestras vidas. Les bendecimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Paz del Señor. Les esperamos confiadamente en Él el día de mañana en nuestro próximo devocional. Despierta, despierta. Y queremos invitarle a que se una al plan de crecimiento integral en los grupos vida, en las congregaciones de Centro Familiar de Adoración, para seguir conociendo nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, paz del Señor. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te
pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles.